Hola. Vamos, claro. Ay, qué bueno que te tengo. Qué bueno que está, Florcita. Yo dije, ¿qué me pongo? Bueno, no, porque no había preparado nada. No, pero Che, esto funciona. sí estaba prendido. Vas a acercar bien a la. Me parece que ahí. Perfecto. Bueno, Bien, dale. Bueno, buenos días a todos. Somos residentes del Hospital General de Niños Pedro Elizalde y junto con mi compañera, el Ateneo que les vamos a presentar el día de hoy se titula ¿Cuántos ejes se pueden alterar? Pánico y titarismo a propósito de un caso clínico. Ah, espera. Ah, Hola, hola. Sosténganlo. Bueno, los contenidos que vamos a abordar son los siguientes. Vamos a comenzar hablando del pánico y titarismo, un poco sobre el desarrollo embrionario hipoficiario, sobre los factores de transcripción que se encuentran involucrados, la terminología actual, la epidemiología, la clasificación, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y para finalizar, un caso clínico y por último, las conclusiones y la bibliografía. Para comenzar, el panhipoitarismo es un trastorno caracterizado por la disminución o falta de múltiples trofinas hipoficiarias. Si recordamos, la glándula pituitaria, conocida como hipófisis, es una glándula endocrina que está situada en la línea media del cerebro dentro de la silla turca del efenoides y está separada por una membrana meningia que la atraviesa el tallo hipoficiario en contacto con el hipotálamo. Entonces, para entender cómo se da esta alteración, vamos a ver un poco sobre el desarrollo. La hipófisis deriva de dos estructuras ectodérmicas diferentes. Por un lado tenemos el neuroectodermo, del que surgirá el infundíbulo, y que va a dar lugar al lóbulo posterior. Y por el otro tenemos el ectodermo oral, que dará lugar a la bolsa de Rathke y formará los lóbulos anterior e intermedio. Entonces, como nos muestra en la figura, vamos a visualizar en color rojo una evaginación que va a dar lugar a la bolsa de Rathke y una proyección de origen neuroectodermo en color azul. Entonces, a medida que la bolsa de Rathke se va separando de su origen ectodérmico oral, se va a producir el descenso de la proyección de origen neuroectodérmico en color azul. Entre ambas estructuras van a dar lugar a la glándula hipófisis. A su vez, lo que va a ocurrir es el cierre del hueso efenoides, permitiendo de esta forma que quede alejada la glándula hipófisis. Del lado derecho podemos ver la glándula hipófisis y sus distintas partes. Esto ocurre gracias a la acción de factores de transcripción que participan, además de moléculas de señalización. Entonces vamos a ver un poquito más en profundidad la ontogenia del desarrollo hipoficiario. Como mencionamos recién, participan en la siguiente imagen, podemos visualizar en color celeste el origen neuroectodérmico y en color rosa el origen ectodérmico oral, que fueron las mismas figuras, las mismas estructuras que vimos en la figura anterior. Como dijimos, participan factores de transcripción, que inicialmente en la inducción de este desarrollo van a participar factores de transcripción tempranos, ¿sí? Como figura en la imagen en un círculo rojo tenemos al LHX3. Estos factores de transcripción no son exclusivos de la hipófisis, por lo que una alteración a este nivel compromete tejidos extrahipoficiarios, lo que daría lugar a cuadros sindrómicos. Como vemos en la siguiente tabla, podemos observar distintos factores de transcripción, el déficit y el fenotipo que puede manifestar. En primer lugar, vemos al LHX3, que puede producir déficit de GH, TSH, LH, FSH, prolactina y en ocasiones ACTH. Y la manifestación el fenotipo que manifiesta puede ser sordera neurosensorial, columna cervical corta, hipo o hiperplasia. Por otro lado, mencionamos
otros factores de transcripción que son los tardíos, que estos van a participar en la diferenciación celular. En este caso, como nos muestra en la figura, está PIT1 en círculo rojo, y estos no son exclusivos, estos al contrario son exclusivos de la hipófisis, por lo cual van a dar lugar a cuadros no sindrómicos. En la tabla vemos a PROP1 y PO1 F1. En este caso, si te da una alteración a este nivel, estos van a generar una disfunción de la adenohipófisis. Vemos el PROP1, que es uno de los factores de transcripción más estudiados, que causa déficit de GH, TSH, LH, FSH, prolactina y ACTH. Como vemos, también causa deficiencias de varias hormonas, como vimos en el ejemplo anterior. Bueno, a modo de resumen, del lado izquierdo vemos el desarrollo embrionario hasta la formación de la glándula hipoficiaria, y lo que se ve es un corte horizontal donde se ven las disposiciones en colores de los distintos linajes celulares. Del lado derecho podemos ver la diferenciación de estas células en la bolsa de Rattler. Entonces, a medida que la glándula hipoficiaria se va desarrollando, van a ir proliferando y diferenciándose distintas células, como los distintos linajes, como por ejemplo las células trópicas, somatotrópicas, gonadotrópicas, lactotropas, y como mencionamos, participan distintos factores de transcripción que fueron los que ya vimos. Y además, distintas vías de señalización como las que figuran en la imagen. En cuanto a la terminología, vamos a considerar algunos conceptos, como el hipopituitarismo. En este caso nos referimos al déficit de una o más hormonas hipoficiarias. En este caso se puede presentar o bien como un déficit aislado o bien como un déficit combinado de hormonas hipoficiarias. Cuando nos referimos al panhipopituitarismo, nos vamos a referir al déficit de todas las hormonas hipoficiarias. Tanto el hipopituitarismo como el panhipopituitarismo son utilizados como sinónimos de déficit combinados de hormonas hipoficiarias. Pero el término actual es el déficit combinado de hormonas hipoficiarias, aunque los términos que recién mencioné todavía siguen vigentes. Hay que tener en cuenta que los déficits en los distintos ejes se dan de forma progresiva, quiere decir que no es que se dan esa deficiencia en forma simultánea, sino que es secuencial, por lo cual el término panhipituitarismo es reemplazado por el término déficit combinado de hormonas hipoficiarias. En cuanto a la prevalencia, esta es de 1 en 4.000 a 1 en 21.000 nacidos vivos. La incidencia es de 1 en 4.000 a 1 en 10.000 nacidos vivos. En cuanto a la clasificación, estas pueden ser o bien de origen congénito, si se origina durante la vida fetal, o bien de origen adquirido, si se origina debido a cuadros secundarios a factores externos. Y a su vez puede ser de tipo primario, si se ve afectada la glándula hipófisis, o bien de tipo secundario si el defecto se encuentra a nivel del hipotálamo o del tallo hipoficiario. Entonces, con respecto al de origen congénito, estos pueden ser debido a mutaciones de los factores de transcripción que intervienen en el desarrollo y diferenciación de las células hipoficiarias, como mencionamos al inicio del Ateneo, y además se pueden asociar con defectos de la línea media como hipoplasia de hipófisis, hipófisis ectópica, síndrome de silla turca vacía, entre otros. Mientras que los de origen adquirido pueden deberse a traumatismos, causas inflamatorias, infecciones, causas vasculares, neoplasias o debido a fármacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pueden ir variando en las distintas etapas de la vida, y en el periodo neonatal y en los primeros años de vida, las manifestaciones pueden ser inespecíficas, y estas incluyen hipoglucemia persistente, ictericia prolongada, escasa ganancia de peso, micropericriptorquía, retraso del cierre de fontanela y en ocasiones alteraciones de la línea media cronofásica, con lo cual se puede observar paladar hendido, labio leporino, violoprosencefalia, que es la falta de división del lóbulo frontal para dar los hemisferios cerebrales bilaterales. Entonces, en casos graves, se puede observar ciclopía. A medida que el niño crece, puede manifestar retardo del crecimiento,
retardo en la dentición, se puede observar un incisivo único central. Aspecto de querubín o cara pequeña, donde se observa en la frente amplia, bombada, raíz nasal hundida, y las características comunes de manos y pies pequeños, y el retardo del desarrollo puberal en niños mayores. Con respecto al diagnóstico, es muy importante la evaluación clínica para la sospecha de este tipo de patologías. Se va a realizar los perfiles hormonales donde se va a documentar las deficiencias de las diferentes hormonas afectadas, un estudio de imágenes y estudios moleculares para complementar el diagnóstico. En cuanto al estudio por imágenes, se va a realizar una resonancia magnética cerebral del área hipotálamo hipoficiaria, donde las anomalías que se van a buscar, la telohipófisis hipoplásica, agenésica o hiperplásica, el tallo hipoficiario fino, disruptivo o agenésico, y la neurohipófisis ectópica o ectópica o ausente. En cuanto a los estudios genéticos, como dijimos, permiten complementar el diagnóstico etiológico. Inicialmente lo que se realizaba era el estudio de Sanger, donde se secuenciaba el gen candidato más probablemente implicado, pero actualmente con las tecnologías, con la heterogeneidad de la patología y con los avances tecnológicos de los estudios moleculares, la técnica de elección es la técnica de nueva generación o NGS, o secuenciación masiva, que lo que permite es estudiar varios genes en un solo ensayo. Y además estudiar paneles de genes exoma completo o genoma completo. Antes vamos a recordar el eje hipotálamo hipofisario brevemente. Recordemos que el hipotálamo se produce en hormonas como la antidiurética, la oxitocina y los factores hipotalámicos, como el GRH, TRH, CRH, entre otros. Estos, si estimulan a la adenohipófisis, se liberan distintas hormonas que pueden participar en funciones como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la homeostasis. Entonces, lo que se va, si alguno de estos ejes, por ejemplo, se ve afectado o hay algún déficit, lo que uno va a hacer es el análisis o el dosaje de esas hormonas evaluando el déficit. Entonces, en el eje hipotálamo hipoficiario, hormona de crecimiento, se va a determinar GH y GF1 y el transportador. La presentación es retraso de crecimiento, hipoglucemia, micropene. Lo que es justamente de forma congénita, lo que se evalúa o puede presentar el paciente es durante los primeros 4 años de vida, son varios episodios de hipoglucemia, y es importante el dosaje en una muestra que sea crítica, quiere decir durante las crisis hipoglucémicas. En cuanto al eje hipotálamo hipofisotiroideo, la determinación es de TSH, T4 libre y T4 total, y puede manifestar retraso de crecimiento, hipotonía, somnolencia, piel seca, ictericia fisiológica prolongada. En cuanto al eje adrenal, se determina el ACTH, cortisol, y las alteraciones son hipoglucemia, retraso de crecimiento, letargo, fatiga, palidez y colestasis, que son estas características cuando hay combinación de déficit de hormona de crecimiento y déficit de ACTH. Y el eje hipotálamo hipofisoprolactina, donde se va a determinar la hipoprolactinemia. Esto está indicando un compromiso lactotropo y generalmente en alteraciones como en los genes POF1-F1. En cuanto al eje hipotálamo hipofisogonadal, se va a determinar el LH, FSH, testosterona y estradiol. Y las alteraciones pueden ser retraso del desarrollo puberal, hipogonadismo hipogonadotrópico, retraso de la maduración ósea. Las características de lo que es, por ejemplo, en algunos pacientes, los varones, micropene asociado a hipoglucemia, también es alta sospecha o sugestivo de este tipo de patología. En cuanto al eje hipotálamo hipofiso vasopresina, o sea, si se ve afectada a nivel de la neurohipófisis, se va a determinar la ADH y la manifestación, la presentación más característica es la diabetes insípida. En cuanto al tratamiento, se basa en la sustitución hormonal dependiendo del eje afectado. Si se produce un déficit del eje tiroideo, se va a suministrar levotiroxina. Hay que tener en cuenta que los bebés que presentan colestasis, la dosis es mayor debido a la mala absorción que presentan. En cuanto al déficit del eje gonadotrópico, los esteroides, que estos sean entre los 12 y 13 años en el caso de las niñas y los 14 y 16 años en el caso de los varones. Y el déficit
del eje corticotropo, hidrocortisona. Lo más importante en este caso es que el reemplazo de glucocorticoides se inicie antes que el reemplazo de hormona tiroidea. Y en cuanto al déficit del eje somatotrópico, el esquema terapéutico y el seguimiento son exactamente similares a los pacientes con déficit aislado de hormona de crecimiento. Y ahora sí, mi compañera les va a hablar sobre el caso clínico de nuestro hospital. Bueno, acá traemos un caso clínico de nuestro hospital. Es sobre una nena de 2 meses de edad que consulta por sospecha de enfermedad metabólica. Como antecedentes, a las 24 horas de vida presentó un paro cardiorrespiratorio con convulsiones. Al examen físico presentó ictericia generalizada, mal progreso de peso. La madre refiere que la nena tuvo deposiciones verdosas. Se le realizó una ecografía abdominal y esta resultó normal. Es por eso que se solicita un laboratorio y estudio de enfermedades metabólicas. En cuanto al laboratorio de química, estos fueron los resultados obtenidos. Si observamos, vemos que el colesterol se encuentra aumentado, al igual que la bilirrubina total, directa y las transaminasas hepáticas. Estas características se relacionan con la presencia de ictericia del paciente. En caso del laboratorio de hematología, observamos que la nena ingresa con una anemia, con una hemoglobina de 7,5 gramos decilitro. Entonces, con las presentaciones clínicas de la paciente más los análisis de laboratorio, se interna por sospecha de hepatitis colestásica con ictericia generalizada. Durante la internación de la paciente se realizan diversos exámenes de sangre. En todos los días permanece este aumento de bilirrubina, colesterol y transaminasas, pero al día 2 además se suma un episodio de hipoglucemia, con una glucosa de 38 miligramos decilitro. Es por eso que se le da a la paciente un rescate con dextrosa y mantenimiento con un flujo de glucosa. De esta manera, al tercer día se observa un aumento de los valores de glucosa, pero como permanecen por debajo de los valores de referencia, se mantiene este flujo de glucosa y de esta manera, al cuarto día, logra normalizar la concentración de glucosa. Frente a esta nueva sintomatología que presenta la paciente, es importante modificar el abordaje diagnóstico. Con respecto a esto, ante la presencia de un lactante que presenta ictericia prolongada, lo que primero se va a sospechar es de una sepsis o una atresia de las vías biliares. Y de hecho fue el diagnóstico presuntivo, ¿sí?, que se le dio a nuestra paciente al ingreso al hospital. Ahora, si el lactante presenta hipoglucemia persistente, ¿sí?, se va a sospechar de un hiperinsulinismo. Pero si el paciente presenta ictericia asociado a hipoglucemia, se va a sospechar de sepsis, enfermedad metabólica o endocrinopatía. Si recordamos, al ingreso a nuestro hospital se indicó a la paciente realizar exámenes para descartar patologías metabólicas y al sexto día estas patologías evaluadas son descartadas. Es por eso que se hace una interconsulta con endocrinología en donde solicitan un perfil hormonal por sospecha de deficiencia combinada de hormonas hipofisiarias. Entonces, como nos había contado Clau, es importante evaluar todos los ejes hipofisiarios ante la sospecha de esta patología. En el caso del eje hipófiso-gonadal, observamos que tanto la FSH como la LH se encuentran disminuidas. Y uno podría pensar que es esperable observar valores disminuidos de estas hormonas en pacientes pediátricos, puesto que el aumento se da a partir de la pubertad. Pero es importante mencionar que los niños hasta los 6 meses de edad se encuentran en una etapa llamada mini pubertad, en donde hay una reactivación de este eje y por lo tanto se esperan que estas hormonas se encuentren aumentadas. Es decir, encontrar estos valores tan disminuidos de estas hormonas está indicando que este eje se encuentra alterado. En cuanto al eje hipófiso-somatotrópico, observamos que tanto el factor de crecimiento similar a la insulina como su transportador se encuentran disminuidos, no así la hormona de crecimiento. Es importante recordar que un solo valor de hormona de crecimiento no es indicativo del estado del eje del paciente, debido a que esta es una hormona de síntesis pulsátil. Pero es importante aclarar que este valor de hormona de crecimiento fue obtenido a partir de una muestra crítica.
que es esta muestra que se obtiene en el momento de hipoglucemia, ¿sí? Si recordamos, esta es una hormona contrarreguladora, por lo cual en un momento de hipoglucemia uno va a esperar que se encuentre aumentada. Entonces, encontrar estos valores que se encuentran dentro de los valores de referencia o valores inferiores ya es indicativo de que este eje se encuentra alterado. En cuanto al eje hipófiso-tiroideo, observamos que la TSH se encuentra dentro de los valores de referencia y la T4 libre se encuentra disminuida, en el límite inferior, pero se considera disminuido. En este caso, esta presentación es coincidente con un hipotiroidismo de tipo central. Entonces, estamos frente a un déficit también en este eje. En el eje hipófiso-corticotropo, observamos que tanto la CTH como el cortisol se encuentran disminuidos y también vamos a hacer la aclaración de que el cortisol, su valor fue obtenido también de una muestra crítica. ¿Sí? Recordemos, es la muestra tomada en hipoglucemia. Por último, la prolactina, observamos que los valores se encuentran dentro de los valores de referencia, por lo cual este eje no se encuentra alterado. Entonces, mediante la sintomatología de la paciente y estos resultados del laboratorio endocrinológico, se confirma el diagnóstico de deficiencia combinada de hormonas hipofisiarias o conocido como panhipopituitarismo. Es importante hacer hincapié en la preanalítica, ya que esta es una de las etapas en el laboratorio en que mayor error se comete. En el laboratorio de endocrinología, las muestras para el dosaje hormonal se van a tomar en un tubo seco, sin anticoagulante, y en el caso de la CTH, en un tubo con EPTA, que debe ser centrifugado en frío, separar el plasma del paquete globular y este plasma ser refrigerado. También tenemos que mencionar nuevamente la importancia de la muestra crítica, tanto para el dosaje de cortisol como el de hormona de crecimiento. Recordemos que esta muestra es aquella tomada en los episodios de hipoglucemia y que es importante para el diagnóstico, ya que como vimos en nuestra paciente, valores de estas hormonas dentro de los valores de referencia o por debajo en un momento de hipoglucemia, ya es indicativo de que los ejes están alterados. Si no se pudiera obtener esta muestra, ya sea porque no se pudo tomar en el momento de hipoglucemia o porque el paciente no presenta este síntoma, se tienen que hacer pruebas de estímulo. En nuestro laboratorio, para el dosaje de las hormonas que permitieron el diagnóstico de nuestra paciente, contamos con dos equipos, el Cobas E411, que tiene una tecnología de electroquimioluminiscencia, y el Imolite 2000, que tiene una tecnología de quimioluminiscencia. Continuando con el caso clínico, si recordamos lo que nos había contado Clau, para el diagnóstico no solo necesitamos de la clínica de la paciente y el perfil hormonal, sino también de estudios de imágenes. En cuanto a la resonancia magnética de nuestra paciente, presentó dorso celular corto, silla turca poco profunda, que la adenohipófisis era una lámina fina, no se identificaba el tallo y no se observaba señal normal de la neurohipófisis, ¿sí? Esto está indicando una hipoplasia hipofisiaria. Si recordamos la clasificación de esta patología, ¿sí? La deficiencia combinada de hormonas hipofisiarias de tipo congénita era aquella producida por mutaciones en factores de la transcripción que intervienen en el desarrollo y diferenciación de las células hipofisiarias y que podían asociarse con defectos en la línea media, entre ellos la hipoplasia hipofisiaria. Es decir, que nuestra paciente está presentando un déficit combinado de hormonas hipofisiarias de tipo congénito. Una vez diagnosticada la paciente, se le instaura un tratamiento que, como dijo Clau, va a ser reemplazo hormonal. En el caso del eje corticotropo, se le va a indicar hidrocortisona. En el caso del eje tirotropo, levotiroxina. Y en el eje somatotropo, hormona de crecimiento. Y ante los episodios de hipoglucemia, rescate con dextrosa y mantenimiento con flujo de glucosa. Si recordamos que también lo mencionó Clau, los pacientes pediátricos hasta los 4 años pueden presentar episodios de hipoglucemia y de hecho a nuestra paciente le ocurre eso mismo, presentó varios de estos episodios y continúa presentándolos. Por lo tanto, se les tuvo que informar a los padres cuáles son los signos y síntomas de la hipoglucemia,
para que pudieran tomar una muestra capilar, medir los niveles de glucosa y de encontrarse disminuidos, darle una infusión con glucosa y llevarla al hospital para ser tratada. Bien, al año y 8 meses, al examen físico, la paciente presentó retraso madurativo, boca pequeña e hipotonía. Otras alteraciones fueron a nivel del desarrollo neurológico, en donde se afectaron los movimientos motores, el oído derecho estaba alterado y el izquierdo no respondía. Y para ir finalizando, en esta tabla, en la primera columna, observamos las determinaciones que se utilizan para el seguimiento de esta paciente. En la segunda columna, los valores de referencia para la edad y sexo de nuestra paciente y vamos a hacer una comparación en cuáles fueron los valores de estas determinaciones al ingreso a nuestro hospital, luego del tratamiento y actualmente que la paciente tiene 3 años. Si recordamos, al ingreso a nuestro hospital, estas determinaciones se encontraban disminuidas. 2 meses después de comenzado el tratamiento, estos fueron los valores obtenidos. Como observamos, se encuentran dentro de los valores de referencia. Y en el caso actualmente, nuestra paciente que tiene 3 años, ¿sí? Estos fueron los valores que presentó, los cuales también se encuentran dentro de los valores de referencia, lo que podemos decir que hubo una buena adherencia al tratamiento. Y por último, otra de las evaluaciones que hay que hacer para concluir con el diagnóstico en este tipo de patologías es el examen genético. A nuestra paciente se le hizo un examen de exoma completo, que el resultado fue no concluyente. Esto quiere decir que las variantes que se asocian a esta patología no fueron encontradas en la paciente, es decir, que la puede tener en otra región o que puede presentar otras variantes que hasta el momento no se han vinculado con la patología. Es por eso que la paciente se le va a hacer un genoma completo en un protocolo al que participa nuestro hospital. Y como conclusión, podemos decir que la deficiencia combinada de hormonas hipoficiarias de tipo congénita es una patología de urgencia pediátrica, debido a la gravedad de las alteraciones endocrinológicas que produce y la expresión tardía del fenotipo. Es importante entonces conocer cuáles son los signos de alarma como la ictericia y la hipoglucemia ante la sospecha de este tipo de patología, debido a que son manifestaciones frecuentes en los recién nacidos. Es clave la evaluación del eje endocrinológico para establecer el diagnóstico, como así también el estudio de imágenes para evidenciar alteraciones hipotálamo-hipoficiarias y sobre todo que estos se den en un tiempo adecuado, debido a que un tratamiento temprano y adecuado va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las secuelas que resultan irreversibles. Es indispensable para ello que haya una comunicación entre los diferentes servicios médicos y de laboratorio químico para garantizar la detección y, debido a los avances en el estudio genético de esta patología, se requiere que exista una actualización permanente para el hallazgo de nuevos genes afectados. Esta es la bibliografía que consultamos para la realización de este Ateneo. Queremos agradecerles a todos los equipos que nos ayudaron a la confección de este Ateneo y sobre todo a ustedes por escucharnos. Muchas gracias.